En este video vamos a hablar sobre las generalidades de los párrafos, su estructura, sus tipos más básicos y daremos algunos ejemplos de ellos. Un párrafo es una unidad mínima de redacción. Está compuesto por un conjunto de oraciones y su función principal es explicar o desarrollar una idea. Tiene tres partes: una oración principal o frase tópica, que es la que encierra el significado o la idea principal del párrafo; oraciones argumentativas que ayudan a sustentar, ejemplificar o explicar esta frase principal o frase tópica; y las oraciones concluyentes, que son las que cierran el párrafo. El orden no tiene que ser necesariamente este, puede intercalarse. Por su estructura, los párrafos comienzan con letra mayúscula y se encuentran entre puntos y aparte. Todo el cuerpo de texto que esté ahí, entre esos dos elementos, se considera un párrafo. Los párrafos pueden ser de diferente tipo. Pueden ser descriptivos, narrativos o argumentativos. Los párrafos descriptivos son aquellos que se utilizan para describir, para dar características de personas, objetos, lugares o situaciones. Abundan en elementos destacables, en características destacables. Por ende, en su estructura van a abundar los adjetivos, las oraciones copulativas. Sirven para describir personajes, para definir, para explicar ideas muy básicamente. Por ejemplo, el siguiente párrafo: sus cabellos rubios, lacios, caían delicadamente por su espalda, y sus ojos verdes tenían una mirada profunda y seductora. Beatriz daba de qué hablar entre las madres de familia de la escuela y los compañeros de Edgar. Unas la veían con envidia, otros la veían con deseo. Tenemos además los párrafos narrativos. Su principal función es la de relatar, contar un hecho o un acontecimiento. Sirven también para narrar el desarrollo de una idea. En textos científicos o académicos pueden aparecer principalmente en aquellos de carácter histórico, cuando se hace alguna referencia a el surgimiento de alguna teoría, de algún movimiento, cuando se hace alguna reseña histórica, por ejemplo, de algún tema en específico. Son muy comunes en los textos literarios y los periodísticos. En textos literarios, por ejemplo, en las novelas, en los cuentos, donde se narran los eventos o los hechos. A diferencia de los descriptivos, los narrativos no van a hacer tanto énfasis en la parte de detalles de descripción física, sino en la narración de acontecimientos, en las acciones más que todo. Por ejemplo, el siguiente texto: Giovanna se miraba en su espejo, obnubilada por su belleza. Se había aislado del mundo. Se preocupaba solo por ser la más bella, o al menos verse como tal. En su palacete de lata, encerrada por horas, le preguntaba a su espejo mágico quién era la más bella de todo su reino. En su delirio, el espejo le respondía: vos sos claramente hermosa, sin embargo, no hay nada que te diferencie del montón. Tu belleza exterior es tan estándar como el de la mayoría de las chicas de tu edad. Finalmente tenemos los párrafos argumentativos. Ese tipo de párrafos es más abundante en textos más académicos, más científicos, más formales, si se quiere decir, y son textos que buscan definir ideas o conceptos, son muy explicativos en su mayoría de casos. Buscan persuadir al lector. En ese sentido, deben estar muy bien fundamentados sus posturas o afirmaciones, deben estar bien justificadas para poder causar este efecto de persuasión hacia el lector. Los párrafos argumentativos tienen una estructura compleja. Parte de esa estructura compleja tiene que ver con el tipo de lenguaje que se utiliza, el cual es culto, es estándar y muchas veces es inclusive técnico, específico de un área o una disciplina. Por lo tanto, va a tener palabras o términos que solo ciertos iniciados en algún tipo de disciplina o ciencia van a conocer. Tiene premisas, tesis, supuestos, razones, etc. Normalmente ese tipo de textos se reconocen porque hace referencia a ciertos autores, muestra datos, de modo que ese párrafo vaya a tener bastante credibilidad y vaya a convencer finalmente a su lector. Por ejemplo, los siguientes párrafos:
Las lenguas indígenas de Mesoamérica podrían tener una relación muy distante con otras lenguas asiáticas, por ejemplo con el japonés. Tanto el antropólogo Ales Herklishka como el etnólogo Paul Rivet plantearon que la población de América vino de Asia, de acuerdo a Herklishka por el estrecho de Bering, de acuerdo con Rivet por el sudeste asiático. Si se consideran estas teorías y se comparan los elementos fonéticos de algunas lenguas, podemos establecer la relación. Así, por ejemplo, tanto en el japonés como en el bribri, el fonema lateral líquido proximante ápico alveolar, descrito con la grafía de L, presenta la misma pronunciación. En ambas lenguas prevalecen cambios semánticos morfológicos en vez de perifrásticos. Del mismo modo, se trata de lenguas aglutinantes que recurren a la sufijación. Sin embargo, pese a este y otros datos, los estudios lingüísticos oficiales niegan que haya relación alguna entre las lenguas, ya que pertenecen a ramas lingüísticas diferentes, y hay una enorme distancia geográfica entre ambas regiones. Otro ejemplo de este tipo de párrafos es el siguiente. Hacia finales del siglo XX, el biólogo danés Bjørn Ragnarsen descubrió una especie de alga milagrosa que solo crece en el Mar del Norte, específicamente en el National Park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. De acuerdo a sus estudios, la Chlorophyte therionis danensis germanorum verum dicendis es una planta que encierra en su genoma la clave para curar cientos de enfermedades, debido a la gran cantidad de sustancias que genera. Ragnarsen se encuentra estudiando este espécimen y en cuanto tenga los detalles los publicará a través de la Universidad de Copenhague. En conclusión, los párrafos son unidades mínimas de redacción, las cuales constan de 3 partes, básicamente una frase tópica o frase principal, frases argumentativas que sustentan la frase tópica y frases conclusivas que normalmente cierran el texto. Por su tipología pueden ser descriptivos, narrativos o argumentativos. Y bien, espero que les haya sido de mucha utilidad y nos escuchamos una próxima vez.